Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Y vamos a orar. Señor, ayúdanos esta mañana, háblanos, toca nuestro corazón y permítenos ver, Señor, en tu presencia lo que tú tienes, Señor. Tú eres Rey sobre nosotros, eres Rey, que te adoramos y bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 11 dice la victoria del Rey, y ahorita estamos en ya esta semana empieza el Mundial. ¿Estamos contentos? No. No, dicen por ahí. Las mujeres son las que dicen que no, ¿y los hombres? ¿Y ya sabemos quién va a ganar el Mundial 2026? ¿Quién? México. Ahora imagínate esto, imagínate que ya se sabe, o sea que México ya sabe que va a ganar la Copa Mundial de este año. ¿Cómo se enfrentaría a cada partido? Honestamente, no en el sentido de, pues ya dejado, pues ya gané, no, sino iría así sabiendo, voy a ganar. Y va pasando partido a partido, aunque se va a enfrentar a Alemania, Francia, Argentina, pero sabe que va a ganar. Ahora el ejemplo es muy tonto, sí lo creo, lo sé, pero precisamente este pasaje nos está anunciando no de que Jesús va a ganar, sino que quién es el Rey. Y cuál es la victoria del Rey, que ya es un hecho que el Rey ha ganado. Y así vamos al primer punto. Vamos a ver 4 puntos en este estudio. El primero es el reino del Rey. Más la siguiente diapositiva por ahí, si no carga. Pero vamos a ver el primer punto en el versículo 15, que dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es un momento de los más importantes de todo el libro del Apocalipsis. Después de los sellos, las trompetas, los juicios, las advertencias al arrepentimiento, las manifestaciones de la paciencia de Dios, y vemos una declaración importantísima que quiere decir: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. No es una sugerencia, no es una posibilidad, no es el deseo de un pueblo que quiere ver a su rey como rey, sino es una declaración oficial de la victoria de Jesucristo. Ahora tenemos que entender algo muy importante. Este versículo no nos está diciendo que entonces apenas Jesús es el rey. Jesús nunca dejó de ser rey. Él no está recibiendo una autoridad nueva. Él está diciendo: Él es el Rey eterno, creador de todas las cosas. Él es de quien Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16: por medio de Él fueron hechas todas las cosas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que desde el principio todo era de Cristo. Y tú vas a decir, bueno, si todo fue creado por Él y para Él, entonces ¿por qué el hombre pecó?
¿Por qué el hombre le dio parecía que le había dado al enemigo, le dio la potestad y le dio poder sobre él por medio del pecado? Y aún ahí, déjame decirte, no significa que Dios perdiera el dominio o el reino. Significa que decidió el hombre someterse a otro dominio, someterse al pecado y a la influencia del enemigo. En Lucas 4 vemos cómo el enemigo tienta a Jesús y le dice: mira todos estos reinos que me fueron entregados. No significa que eran reinos de él. Significa que le fueron entregados por medio de la caída del diablo. Perdón, del hombre. El diablo no, bueno, sí cayó, pero en otro momento. El diablo es un usurpador, queriendo ocupar el lugar de Dios siempre, desde el principio de los tiempos. De hecho, esa fue la caída del diablo, que quiso ser como Dios. Pero entonces eso está diciéndonos que Cristo está reclamando públicamente aquello que siempre ha sido de Él. Y esto es importantísimo. Es como cuando el rey, déjenme llevar esto a una imagen de mi infancia. Hace apenas poquito. Bueno, la película se estrenó en 1994, entonces... Cuando Mufasa muere y Scar toma el reino y hace del reino un despapalle. Pero regresa, ¿quién regresa? Ustedes también la vieron, ¿no? Entonces no me dejan. Entonces regresa Simba y se sube a la piedra del rey y ruge, reclamando nuevamente el reino que siempre fue de él. Ese es el rugido del león, no de Simba. Diría C.S. Lewis, Aslan, retomando el reino, recuperando aquello que le fue no quitado. Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, ve una visión en la que dice: y he aquí en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué dice? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Toda la historia bíblica nos apunta hacia este momento de Apocalipsis, capítulo 11, en la final trompeta, que no es la misma trompeta en la que el pueblo es encontrado, es raptado, es llevado a la presencia de Dios, sino en esta séptima trompeta, en la que, imagínate, todos los reinos pensaban que gobernaban. El diablo pensaba que gobernaba. Babilonia creía que gobernaba. Persia creía que gobernaba. Grecia creyó que gobernaba. Roma creyó que gobernaba. Los imperios modernos creían que gobernaban. Los gobiernos de este mundo creían que gobernaban. Tú mismo crees que gobiernas tu vida, pero déjame decirte algo. Todos los reinos son temporales, pero el único reino que no es pasajero, que no es prestado, el reino eterno de Jesús, es el único que permanece para siempre. Por eso nosotros estamos celebrando desde este capítulo el reino de Jesús. Este es el reino del Rey que reina por todos los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. En Apocalipsis 19 vamos a ver cómo viene
el rey ya viene en este caballo blanco, ¿no? Y vamos a ver la venida de Jesucristo más adelante, pero estamos atendiendo en este capítulo, en este pasaje, cómo el reino ya está establecido desde el principio. Ahora a veces pensamos nosotros que el mal ya está gobernando, que el mal está ganando. Vemos corrupción, violencia, injusticia, guerras, enfermedades, pero aunque veamos ideologías contrarias a Dios, aunque veamos corazones endurecidos, recuerda quién es el que reina. Porque Jesús es el rey, no cuando venga en su reino. Jesús es el rey hoy. Y la pregunta no es quién gobierna el mundo. La pregunta es quién está gobernando tu vida hoy. ¿Quién es el rey de tu vida? Porque puede ser que reconozcas que Jesús es el rey del universo, pero es rey de todo menos de tu corazón. Es rey de todo, pero nada más le voy a entregar los domingos. El resto de la semana, pues, yo soy el que gobierna mi vida. Puede ser que cantemos Jesús es el Señor, pero sigas tomando las decisiones sin pedirle qué es lo que Dios quiere a Dios. O sigues permitiendo que el gobierno de tu vida lo tenga el pecado. Si Cristo va a reinar, lo único que nos está diciendo hoy es: ríndete al reino de Dios. Ríndete hoy voluntariamente. La única diferencia que va a hacer en este punto es si reconoces su autoridad hoy o cuando ya no hay oportunidad de reconocer quién es el rey, porque Jesús es el rey. Eso es inevitable e incuestionable. Pero lo que hoy tú puedes decir es: ¿le entrego mi vida al rey o no? El segundo punto nos lleva a la adoración al rey. En Apocalipsis versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y entonces esta proclamación del reino produce una respuesta inmediata de adoración. Y qué importante que los ancianos no se ponen a ver si desde cuándo reina o a ver cuál era la parte teológica al respecto o cuál era la interpretación. Ellos simplemente están reconociendo el reino de Dios y están diciendo: necesito rendirme al reino de Dios, necesito adorar a aquel que está sentado en el trono. Y lo vemos en varios capítulos en la Biblia, en este pasaje de Apocalipsis. Capítulo 4 vemos adoración. Santo, 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 le estaban diciendo las criaturas. Capítulo 5, el Cordero tomando el libro y la gente, los ancianos adorando. El capítulo 7, la multitud vestida de blanco adorando a Dios, diciéndole: Señor, haznos justicia. Y el capítulo 11 vemos esta adoración que surge del reconocimiento del Rey que reina. Se postraron delante de Él. ¿Sabes cuál es la actitud de postrarse? Es que estés tendido completamente en tierra. No hay manera que te vayas, porque te puedes hacer más abajo todavía, con la frente en el piso, diciéndole al Señor: soy menos que nada y tú eres el todo. Los ancianos se postran sobre sus rostros, reconociendo al Rey. Toda gloria le pertenece, toda honra y todo poder le pertenece. Y las naciones aún no entendían esto.
El problema es que a veces tú y yo no entendemos quién está en el trono y no rendimos nuestra adoración a Dios así. Capítulo 5, versículo 12. Si estás en tu Biblia, te puedes regresar 2 páginas ahí y ver que dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Toda la adoración girando alrededor de Dios. Y a veces tú y yo adoramos a Dios y nos sentimos bien. Y si nos sentimos mal porque las cosas de repente surgen mal, entonces no nos sentimos con las ganas de adorar. No nos sentimos con las ganas de decir: Señor, en esta situación tan terrible, tú gobiernas. En esta situación tan difícil, tú gobiernas. Señor, en esta situación que me enoja tanto, tú gobiernas y te adoro. Porque la adoración no se basa en lo que sientes, se basa en quién es Dios. Se basa en que Él es el Rey. Y adoramos si tenemos paz o si no tenemos paz. Adoramos si recibimos o si no recibimos. Adoramos aunque estemos en las puertas de la gran tribulación. Nosotros adoramos porque sabemos quién es Dios. Por eso los ancianos dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y esa es parte de la adoración. Reconociendo al Dios Todopoderoso. No están adorando porque el reino apenas empezó, ¿te das cuenta? Están adorando al Señor Dios Todopoderoso, porque la hora ha llegado para que entonces el Todopoderoso de Dios sea manifestado. Porque hasta ahora, aunque hemos visto el poder de Dios en la creación, no hemos visto el Pantocrátor, que esa es la palabra griega del Todopoderoso, como una de las expresiones que significa: tienes absolutamente todo en tus manos. Mis manos están chiquitas. Pero el Todopoderoso quiere decir: Señor, tú tienes en tus manos absolutamente todas las cosas. Gobiernas en cada detalle de la historia. Nunca perdiste control. Sigues siendo rey, aunque los hombres creen que pueden gobernar sin ti. Sigues siendo rey. Y luego dice: el que era, el que eres y el que eras. Dios es eterno. No está limitado por nada. Yo te decía, vivimos nosotros atrapados en el Cronos, en una estirada así del hilo de la eternidad, que Dios dice en su palabra que Él es desde la eternidad hasta la eternidad, no tiene principio ni fin. Y nosotros nada más nos podemos imaginar como una línea en el tiempo, pero Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Y nosotros estamos ahí en esa estirada, viendo pasar los siglos y contando nuestros días. Por eso es que Él puede anunciar que Él gana al final. Por eso Él puede decir: Él reina desde el principio de la eternidad hasta el final de la eternidad. Su reino no tiene fin, porque Él sigue siendo rey. El que era rey, el que es el rey y el rey que ha de venir. Así se llama la serie, ¿recuerdas? En Apocalipsis, hasta que el rey regrese. Porque has tomado tu gran poder, dice, y has reinado. ¿Acaso no reinaba antes? Nunca perdió su trono. Nunca fue destronado por Satanás. Nunca estuvo en riesgo su soberanía. Él es rey soberano. Y ayer entendíamos esto. En la conferencia nos decía: si nosotros entendemos que Él es soberano, quiere decir que Él hace lo que le place. Que Él hace lo que es
su voluntad. Él hace simplemente lo que quiere. Ahora dile a tu hermano de al lado, no te preocupes. No, pero díselo, no te preocupes. Lo que estás pasando está en la soberanía de Dios. El rey está sentado en su trono. Él está haciendo su voluntad. ¿Recuerdas qué le dijo Jesús en Mateo 28, versículo 18? Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él ya tiene toda la autoridad para hacer todo lo que Él quiera. A veces tú le quieres pedir a Dios que resuelva cosas de nuestros problemas, de nuestra vida. Señor, tú que eres todopoderoso, quítame este problema. Quítame esta circunstancia, quítame. Pero el problema no es que Dios no pueda quitar eso. El problema no es que Dios no pueda deshacer ese problema o esa necesidad o esa enfermedad o esa circunstancia. Ese no es el problema. Dios puede. Toda potestad me es dada, dice. El asunto es que Dios lo primero que quiere es ser Señor de tu corazón. Él quiere ser Rey en tu vida. Él quiere que tú reconozcas la autoridad de este Señor, de este Rey, y que le digas, Señor, tú eres el Rey de mi vida, no importa lo que está pasando, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué estás haciendo esto, pero tú estás en el trono de mi vida. Tú estás sentado en el trono. Y esta es la adoración que estamos viendo de estos ancianos, diciéndole al Señor, Señor, tú gobiernas todo, has reinado. El Salmo 95 dice, versículos 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pablo nos dice en Filipenses que toda lengua, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Los ancianos, como esa representación de nosotros, nos están esperando a ver el reinado de Jesús en aquel momento, cuando Él venga en Apocalipsis 19. Él ya les está diciendo, ellos están diciendo, Señor, tú ya has reinado sobre nosotros. Dios ya ha reinado en esos momentos en los que has estado llorando. Él estaba reinando ahí. Esos momentos en los que te ha costado trabajo creer, Él ha estado ahí reinando. Versículo 18 nos da la entrada y nos da la pauta para decir, bueno, aunque Dios ha reinado desde el principio, pero también viene el juicio de Dios, viene el juicio del Rey a través de la ira del Rey. Y entonces se explica con claridad que la ira del Rey viene. Y dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Cómo no se van a airar las naciones? Aquellas naciones que pensaban que gobernaban y que tomaban decisiones y que decían lo que era mejor políticamente, económicamente, lo que decían para que eran sus mejores intereses, resultó ser que no era así y que Dios realmente era el Rey, Jesús era el Rey. ¿Cómo no se van a airar? La tierra se rebela contra este gobierno de Dios. Mientras los ancianos están adorando y diciéndoles,
diciéndole tú eres el rey, mientras están reconociendo su autoridad, otros la rechazan. Y esto es bien interesante para nosotros en este momento porque aunque la presencia del reino de Dios nunca ha dejado de ser, nosotros podemos seguir rechazando ese reino. Pero no se trata nada más de que rechacemos el reino de Dios sin una consecuencia real, sino que nos está diciendo ahí de un momento directo, la ira de Dios viene sobre aquellos que se airaron contra Dios. ¿Por qué se airan? ¿Por qué se enojan? ¿Qué tiene de malo que Dios los gobierne? ¿Qué tiene de malo que Dios sea rey? El asunto es que desde el Edén, nosotros vemos que el hombre siempre ha querido gobernarse a sí mismo. Lo que ocurrió en el Edén es esta declaración que dice, no quiero que Dios decida por mí, yo quiero decidir. El salmista en el capítulo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? No quiero que Dios me gobierne. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dicho esto en tu vida? No quiero que Dios tome esta decisión en mi vida. El Señor diciéndote, yo quiero gobernar sobre ti, quiero gobernar sobre esta decisión. Quiero que hagas esto. Quiero que dejes esto, quiero que sueltes aquello. Y Dios queriendo, te lo dice claramente a tu corazón. El problema es que el corazón humano nunca quiere rendirse delante de Dios. El hombre acepta muchas cosas acerca de Dios mientras no tenga que comprometerse a someterse a Él. Puede aceptar la religión, puede aceptar tradiciones, puede aceptar incluso algunos principios morales, pero cuando Dios reclama el derecho de gobernar la vida, entonces surge esta resistencia. Rompamos de nosotros sus cuerdas, cortémonos ese cordón umbilical. William Newell decía, la religión es buena, pero rendirse a Dios es intolerable para las naciones de este mundo. La gente admiraba los milagros de Jesús, lo seguía, admiraba su enseñanza, admiraba su compasión, pero cuando Cristo exigía el arrepentimiento, cuando Cristo les decía que se sometieran a Dios, entonces la gente se iba. Jesús un día le dice a Pedro, y si a ti tampoco te gusta, vete con ellos. Te voy a decir algo que me duele decírtelo. Pero si a ti no te gusta escuchar que necesitas ser gobernado por Dios, vete. Y me duele mucho decírtelo. Pero no vas a escuchar algo diferente en esta iglesia. Necesitas someterte al reinado de Dios. Lucas 19:14 decían los fariseos, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y si somos honestos, esta es una respuesta natural del ser humano. La rebelión siempre se expresa de esta manera. No queremos que reine sobre nosotros. No queremos que gobierne sobre nuestras decisiones. No quiero que me digas cómo vivir mi vida. Dice mi esposa,
Los adolescentes cuando le dicen a sus padres, arruinas mi vida. ¿Acaso Dios no tiene derecho de intervenir en nuestras decisiones? ¿Acaso el rey no puede decirnos qué es lo que tenemos que hacer? Podemos estar asistiendo a la iglesia y seguir resistiéndonos a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios en áreas de nuestra vida. Podemos reconocer que Cristo es el Señor, sí, es mi Salvador, sí, pero sigo luchando en ceder áreas de mi vida, vicios, mentiras. Por eso el texto dice, se airaron las naciones, pero también dice, tu ira ha venido. Qué contraste extraordinario, porque la ira de las naciones y la ira de Dios no son iguales. La ira de las naciones responden de un orgullo herido, pero la ira de Dios nace de una santidad perfecta. La ira del hombre es impulsiva, pero la ira de Dios es justa. La ira del hombre es limitada, es impotente y se enoja y hace berrinche, pero la ira de Dios viene con todo su poder de este omnipotente, todopoderoso Dios. La ira del hombre produce más pecado, pero la ira de Dios produce santidad y justicia. Toda la historia de Apocalipsis, vemos cómo Dios ha sido paciente, ha extendido misericordia. Vimos sellos, trompetas, advertencias, constantes oportunidades para volver a Dios. Y Dios no se ha apresurado. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y sin embargo pareciera como que ya este es el momento en el que ya no hay más. Ese lento para la ira llegó. Dios ha extendido tanto su misericordia. Hoy tú estás experimentando la misericordia de Dios, renovándose cada mañana. Hoy estrenaste una nueva misericordia de Dios, dándote la oportunidad de volver tu corazón a Él, de someterte a su reinado, a su gobierno. Pero llega un momento en el que la paciencia divina tiene su límite y en el que la ira de Dios viene sobre aquellos que se airaron contra Él. Esto no significa que Dios perdió el control y entonces ahora sí me vas a conocer. No es un arrebato emocional. Es una respuesta ante este deseo del hombre de amar más las tinieblas que la luz. Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Has vivido tu vida inconsciente de que la ira de Dios viene? ¿Has pensado que eso que se dice como que Dios castiga es nada más porque me porté mal? Déjame decirte que ese castigo que expresa este dicho no es nada comparado con la ira de Dios que viene sobre aquellos que no han cedido su voluntad al gobierno del Rey. ¿Cómo estás respondiendo al gobierno de Cristo? Cada vez que te resistes a su voluntad, sigues participando de la misma manera que estas naciones. Pero si tú te sometes al Rey, vas a encontrar a un Salvador.
vas a encontrar a un cordero, no al león, sino al cordero, que dio su vida por ti. Vas a encontrar la maravilla del Evangelio, que es que Cristo murió para que no tuvieras que recibir toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios que cayó sobre Jesús en la cruz, para que tú pudieras hoy presentarte delante de Él y decirle al Señor: Señor, yo te reconozco como Dios y Rey. Ese Rey al que nos sometemos es el Salvador, que dio su vida por nosotros. Merecíamos que cayera sobre nosotros toda la ira de Dios. Y sin embargo, lo que encontramos en la cruz fue misericordia. ¿Cuántas veces has necesitado la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces has necesitado un poco más de perdón de Dios? Y Dios ha extendido su misericordia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has necesitado ese Salvador que derramó su sangre? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has merecido que la ira de Dios caiga rotundamente sobre ti? Porque tu corazón necio se ha enojado con Dios. Y lo que has encontrado hasta hoy ha sido misericordia. ¿Cuántas veces? Para los que han doblado sus rodillas delante del Salvador, ellos no necesitan tenerle miedo a este capítulo, a este versículo que dice que la ira de Dios va a ser sobre ellos. Eso no es motivo de terror, es un motivo de esperanza. El mismo Rey cuya ira es irresistible para sus enemigos, también ese es el Salvador que extiende gracia, perdón, reconciliación. Lo único que necesitamos es arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Ayer entendimos en la conferencia que nos decían, no basta ser un tipazo, no basta ser un buena onda religioso que ora. Necesitas arrepentirte y entregarle tu vida completamente a Jesús y ser lleno de su Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas. Versículo 18 dice: y es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y entonces esa ira de Dios viene como parte del juicio del Rey. Y nos marca esta diferencia clara entre los que han de recibir la ira del Rey y los que van a recibir el galardón. Y entonces este Rey va a repartir conforme a su autoridad, conforme a su justicia. ¿Qué esperanza nosotros tenemos? Que llegue el día en que toda injusticia sea corregida por este Rey justo y que nos dé a aquellos que no nos merecemos, pero aún en esta falta de merecimiento, Dios nos va a dar un galardón.
el tiempo de juzgar a los muertos, aquellos que no recibieron a Jesús, aquellos que nunca recibieron vida, ellos van a ser juzgados. El mismo que extiende misericordia es el mismo que está extendiendo también hoy justicia. El mismo que fue rechazado por el mundo, hoy va a ser reconocido como juez. Y va a dar el galardón. Y fíjate qué nos está diciendo aquí. ¿A quiénes les va a dar el galardón? Ahora, nada de lo que nosotros hagamos en esta tierra, nada de lo que nosotros nos esforcemos va a ser pasado por alto. Ningún esfuerzo en permanecer bajo el gobierno de Dios va a ser pasado por alto. Y vas a recibir tu galardón. Hebreos 6:16 dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Todo lo que nosotros hacemos, cantamos, predicamos, enseñamos, oramos, y pareciera que no hay una respuesta visible, pero si tú permaneces fiel, desde este pasaje lo que está diciendo es: Dios lleva un registro de todo lo que has hecho para su gloria. A los siervos, los profetas, a los que predican la palabra, aquellos que viven la palabra que ellos conocen, si tú vives la palabra de Dios, veíamos hoy en Navegantes, necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos ser uno en Cristo. A los santos, los que han sido apartados para Dios, los que han guardado su corazón del pecado, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y a lo mejor puede haber gigantes espirituales, titanes, aquellos que han hecho una obra excepcional por Dios, predicadores, evangelistas a nivel mundial, pero también estás tú, que estás sentado aquí en esta silla, escuchando el mensaje de Dios, viviendo fielmente como santa o santo, apartado. La pregunta no va a ser ¿cuántas personas te conocieron? Va a ser ¿fuiste fiel? ¿Permaneciste en mí? El que persevere hasta el final, dice, este será salvo. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y termina diciendo, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y entonces a algunos les va a dar galardones, a otros les va a dar destrucción. Nadie escapa de la justicia de Dios. Y si tú creías que te podías salvar de la justicia de Dios porque tenemos buenos, esto que he escuchado mucho, ¿no? Sí. Es que tú estás palanca con Dios ahí. Cuando me muera tú oras por mí para que Dios tenga misericordia. ¿No has escuchado eso? Nadie se va a escapar. Ahora, esto no es un tema ambientalista para decir que si estás destruyendo la tierra porque no cuidas el medio ambiente. Esto es decir que si no estás con Cristo, estás contra Él. Cuando llegue el día del juicio, todo va a ser puesto en su lugar. Toda la gloria va a ser dada a aquel que juzga con justicia.
Versículo 19, con eso termino ya. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y entonces vamos a ver a la presencia del rey y el cielo se va a abrir. Y entonces aquello que los judíos saliendo de Egipto pudieron ver en el monte, en Éxodo capítulo 19, van a poder ver el rey, el trono del rey, la presencia del rey, con truenos, relámpagos y hasta granizo. El templo de Dios abierto en el cielo y se va a ver el arca del pacto. ¿Y sabes qué es el arca del pacto? Para el judío, el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios, donde el sacerdote no podía acercarse, sino más bien una sola vez al año, y tenía que haberse purificado para poder entrar. Y si no se hubiera purificado bien, él simplemente de estar frente a la presencia lo iba a consumir, lo iba a matar. Ahora nosotros hemos de ver esto como la fidelidad de Dios a través de las edades, que desde el principio Él es el mismo y hasta el final Él es el mismo. Cuando Dios descendió sobre el Sinaí con estos relámpagos y truenos y temblor, y lo vemos otra vez en el Apocalipsis, en la misma manifestación de Dios. Dios no es un concepto abstracto, no es una idea filosófica. Delante de Dios tiembla la tierra. La pregunta es, ¿cómo vas a ver a Dios? Cuando se abre el cielo y se vea el reino y se vea el arca de su pacto y esta promesa de parte de Dios, porque el pacto es una promesa. ¿Qué vas a hacer tú delante de eso? ¿Cómo vas a ver tú eso? En tu corazón lo vas a ver con temor, con terror, porque vas a recibir toda la ira de Dios. O lo vas a ver con la esperanza que tenemos como cristianos, como dice Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente, y con confianza nos presentamos delante del trono de Dios, sabiendo que tenemos oportuno socorro. ¿Cómo vas a ver el trono de Dios? Señor, ayúdanos a verte. Ayúdanos a verte con esperanza. Reconociendo, Señor, que tú eres Dios. Reconociendo, Señor, que tú eres Rey. Reconociendo, Señor, que tú gobiernas sobre nosotros. Que tú gobiernas, Señor. Que podemos ver tu reino levantado, Señor, en el cielo, recordándonos tus promesas. Recordándonos, Señor, tu gran poder y tu ley. Recordándonos, Señor, que tú eres fiel a eso, a tus promesas. Que eres fiel a tu palabra. Que eres fiel, Señor, y que permaneces para siempre. Ayúdanos, Señor. Te voy a invitar a que te pongas de pie.